Retornamos con piedra, papel y tinta, y esta vez para hablar sobre lo prometido, masculinidades, a propósito del Día del Padre. Bueno, Baldwin, tenemos como invitados a Jimmy Tellería, director de SISTAC. Bienvenido, muchas gracias, Jimmy. Y está con nosotros Cristian Escalante, del proyecto Vida sin Violencia de Solidar Suiza. Muchas gracias, bienvenido también. Bueno, los varones educados para el goce y el disfrute de los privilegios que les da el ser varones, ser hombres, tener el poder. ¿Qué plantea el movimiento de masculinidades frente a esta situación del manejo del poder? Bueno, Lucía, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos ser movimiento, primero, porque en la práctica somos un conjunto de hombres y también mujeres que nos hemos planteado el desafío de reflexionar en torno a cambiar estos modelos machistas que la sociedad reproduce a través de la educación, de las instituciones. No somos movimiento porque todavía no nos hemos consolidado en un grupo grande, masivo, con una propuesta de transformación conceptualizada para todos y por todos. Sin embargo, sí, en algún minuto esperamos ser parte de un proceso de cambio y transformación social que, como te digo, principalmente busque cambiar los patrones machistas bajo los cuales los hombres hemos aprendido a ser hombres y bajo los cuales se sostiene este sistema patriarcal. ¿Cuál es el planteamiento de las masculinidades según tu punto de vista, según tu opinión, Cristian? Claro que sí, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Y bueno, desde nuestro punto de vista creemos que justamente esos patrones culturales machistas son los que tenemos que ir cambiando. Y lógicamente, hablar de masculinidad y masculinidades se refiere justamente a un tema de género. Y el género es esa construcción social que le vamos dando, ¿no?, dentro de todo este proceso, ¿no?, de ser hombres, ¿no? Ser hombre significa algo, y en nuestra sociedad significa justamente tener el poder, ostentarlo y subordinar a un género sobre otro, ¿no? Ese posicionamiento es el que queremos cambiar y queremos revertirlo, darle la vuelta, patear la mesa, ¿no?, y decir, aquí tenemos que cambiar las cosas. El machismo como la raíz y la base donde se sostiene todo este sistema que nos está matando realmente como sociedad, y lógicamente hay que darle una vuelta. La educación parte de los hombrecitos no lloran. ¿Eso es lo que quieren ustedes cambiar? De hecho, obviamente, uno de los primeros temas es cambiar estos patrones culturales que se empiezan desde la familia, desde la casa. No solamente el mensaje que se pone o se instala en los hombres tiene que ver con los hombrecitos no lloran. También tiene que ver con los hombrecitos tienen que ser fuertes, los hombres tienen que dominar, los hombres tienen que imponer, los hombres tienen que decidir, los hombres tienen que controlar. Y si te pones a pensar todos estos mandatos sociales que se van instalando desde la casa en los hijos, van a reproducir nomás a la larga un modelo machista de dominación y opresión. Y por supuesto, estos modelos no solo se traducen en mensajes que se dan en la casa, sino también en otros medios, por ejemplo, la escuela. Todavía podemos ver textos de aprendizaje de lectoescritura donde se manda el mensaje de mi papá trabaja, mi mamá me mima. Y ahí obviamente reafirmamos como roles tradicionales de género que tienen a ver con el rol proveedor y de trabajo del padre, que está en el espacio de lo público, la calle, y para la mamá los espacios afectivos, cariñosos, de cuidado y atención, que finalmente tienen que ver con la casa. Pero si a esto le sumamos los medios de comunicación, que a través de sus programas comerciales, lamentablemente vivimos en un momento demasiado comercial, donde todo se vende, todo es un producto de mercadeo, generamos programas que reafirman estos modelos, estos estereotipos: el hombre fuerte, el hombre atlético, la mujer suave, la mujer frágil. O eventualmente, si los ponemos en competencias como si fuera una competencia de sexos para ver si los hombres o las mujeres ganan el día de hoy, al final lo que estamos haciendo es reproducir una sociedad excluyente y una sociedad de discriminación entre hombres y mujeres. Por supuesto, este es un proceso de aprendizaje, y la apuesta política que tenemos es que si se aprende a ser machista, también se puede desaprender.
es decir, cambiar. Si no, no estaríamos llevando adelante estas iniciativas y proyectos. Creemos que el modelo machista se puede cambiar, que no solamente va a beneficiar a nosotros los hombres cambiando estas prácticas, sino también, por supuesto, a todo el entorno. Y en ese entorno está la familia, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de masculinidades es hablar de una estrategia de transformación social, pero principalmente de cambios culturales. Perdón, Cristian, para lograr este cambio, entiendo que hay un espacio importante es la familia, un espacio importante pueden ser los medios de comunicación, pero quizá, probablemente estoy equivocado, pero quizá el espacio de la educación es el fundamental, es decir, desde donde formamos a los niños en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos, lo que mencionaba acá Jimmy, ¿no? De los textos que todavía se distribuyen con este tipo de mensajes. ¿Se está haciendo algo desde el Estado así, concreto, fuerte, apuntalando esta decisión, esta idea? Bueno, desde las políticas públicas que vemos, ¿no? Como por ejemplo la Ley 348 de lucha contra la violencia, ¿no? Y para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, vemos, ¿no? Que hay una disposición hacia trabajar la temática, ¿no? Y bueno, lo principal justamente es empezar, como decían, la educación empieza desde la casa y se transmite principalmente con el ejemplo. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos, ¿no? Cómo esto que se va armando, estos roles, estos atributos que le vamos dando a los hombres, que son los más fuertes, que son los más en los roles, ¿no? Las mujeres tienen que el rol, ¿no? De la casa y de ser más delicada, más cariñosa, ¿no? Y esos atributos, ¿no? Esos espacios que vamos ganando como hombres, ¿no? Espacios, por ejemplo, en lo público para los hombres, las mujeres en lo privado, en la casa, ¿no? Y vamos transmitiendo eso. Y esa bola, ¿no? De nieve que va creciendo y que forma un círculo vicioso, ¿no? Que va transmitiéndose, ¿no? De generación en generación. Creemos que la educación parte de ahí, ¿no? Ahora, los programas tienen que ir acompañando estos procesos de transformación, ¿no? De generar esa equidad entre hombres y mujeres, esa igualdad, ¿no? Que queremos lograr. Ahorita estamos manejando justamente, y el machismo va generando justamente que la mujer esté abajo y los hombres estén arriba, ¿no? Y se va transmitiendo eso. Entonces eso hay que evitar. Perdón, pero en las casas tienes padres y madres formados de esta manera, es decir, con esa mirada machista, que yo asumo que es bien difícil comenzar desde los hogares cuando tienes padres y madres formados con esta visión. Realmente por eso decía que quizá el espacio más importante es la escuela, desde el kinder, la formación de los niños, y saber si en esos espacios es donde se está trabajando lo suficiente como para lograr este cambio. Efectivamente, ¿no? Esos espacios, la educación formal, digámoslo así, tiene una capacidad para generar cambios, pero a la misma vez... ¿Ustedes han logrado introducirse, por ejemplo, para cambiar los textos escolares en la currícula? Mira, yo primero soy del siguiente concepto. El Estado lo hacemos todos, ¿no? Y muchas veces tendemos a responsabilizar solamente a las instituciones del Estado como las responsables de procesos como, por ejemplo, la educación. La escuela sí es importante, pero la familia también es importante. Sin embargo, aquí sucede algo que es complejo. El primer tema complejo es que estamos hablando de patrones culturales. Es decir, así la gente ha aprendido a pensar, así la gente ha aprendido a actuar, así la gente reproduce estos modelos. Entonces, estos cambios no son cambios de un día para otro, son procesos. Pero para que estos procesos sí sean sostenibles, ahí sí las instituciones del Estado deberían comprometerse más significativamente. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que desde los ministerios, educación, salud, justicia, por ejemplo, en la estructura actual de este Estado, el tema de masculinidades o el tema de género no haya sido trabajado de manera amplia con la sociedad civil, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en este momento puedo decirte que desconozco iniciativas desde estructuras del Estado que estén trabajando estos temas, como por ejemplo involucrar a los hombres, cómo prevenir la violencia desde los hombres. Está claro que hablamos de violencia, pero siempre hablamos de la violencia hacia las mujeres. ¿Ustedes han conocido alguna campaña en este país que hable de la violencia entre hombres? Mientras los hombres naturalicemos la práctica violenta, la reproduzcamos como una pauta cultural, mientras los hombres creamos que la violencia, por ejemplo, es un acto disciplinante. Yo le he pegado porque no me hacía caso.
Yo le he llamado la atención porque se ha vuelto contestón o contestona y lo naturalicemos como práctica, por supuesto no la vamos a cambiar. Ahí este proceso es mucho más complejo. Quisiéramos decir que tenemos la varita mágica para transformar la sociedad, pero no se la tiene. Y entonces hay que ver escenarios. Sí. Estamos hablando de reformas educativas, pero en esas reformas educativas que cada vez van siendo cambiadas en nuestro país, estos temas no son temas relevantes. Estamos hablando de salud. ¿Conocen algún programa de salud que involucre a los hombres? ¿Cierto? Entonces te das cuenta, hablamos de paternidad solo el 19 de marzo. El resto de los 364 días no decimos nada de la paternidad. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esta imagen del papá proveedor, del papá castigador, del papá ausente, si es que no empezamos a hablar desde la estructura social en su conjunto de la necesidad de cambio? Frente al planteamiento que hacen ustedes, surgen otras voces, ¿no? Que dicen, con el planteamiento que tienen, es que quieren volver a las mujeres, a los hombres mujeres, es que quieren que sean débiles. Hay palabras más fuertes, ¿no? Dicen, quieren que sean todos gay. Y bueno, ese va a ser siempre un desafío. Desde los sectores más conservadores, cualquier cambio es un problema, porque les patea la estabilidad de su mesa, de sus privilegios, de su sostenibilidad como grupos hegemónicos. La verdad es que no solamente existen dudas en torno a cambiar si los hombres hoy participan en actividades de la casa, si se vuelven homosexuales o si se vuelven mujeres. Lo mismo pasa con las mujeres, que las mujeres si salen a trabajar o ocupan espacios de poder se van a volver hombres. En realidad lo que pasa es que aquí tenemos todavía la imagen de que es una sociedad sexista y manejada por roles muy tradicionales. El principio central es que ni hombres ni mujeres tenemos roles específicos. Ambos debemos y podemos desarrollar los mismos roles en una sociedad. ¿Cuál sería la única diferencia entre tú, mujer, y yo, hombre? Nuestros cuerpos. Pero después los roles que cumplimos en la sociedad deberían ser los mismos. Pero hoy todavía vivimos en una sociedad sexista que dice que por ser tú mujer tienes un conjunto de roles y que yo por ser hombre tengo un conjunto de roles. El minuto que esto se suaviza, se flexibiliza, se vuelve peligroso para el sistema tradicional machista, que es el famoso sistema patriarcal. ¿Qué se está haciendo desde...? Perdón, ¿querías complementar algo? Disculpa. Sí, justamente yo creo que el cambio va hacia los valores, ¿no? Los valores que tenemos que tener como hombres y queremos que se reflejen, ¿no? Un hombre que respeta, un hombre que realmente da la equidad, que realmente tiene dentro de sí mismo, ¿no?, esa complementariedad con la mujer. No vamos a llegar a extremos, ¿no?, como el feminicidio, por ejemplo, que nuestro país está punteando en Latinoamérica. Somos, según Naciones Unidas, el primer país, ¿no?, a nivel toda Latinoamérica prácticamente en violencia física, ¿no? El segundo en violencia sexual después de Haití, ¿no? Justamente vamos jalando todo eso y justamente lo que hay que transformar en los hombres no es decirle ya, tú vas a ser así ahora a partir de aquí, ¿no? Sino que hay que instalar valores en nosotros los hombres para que realmente haya un cambio. ¿Y qué se hace desde la actividad de los varones, fuera de estas iniciativas que pudiera o no pudiera tener el Estado para lograr este cambio? Decías hace un momento que no se trata de incorporar a varones a esta lucha de las mujeres feministas, etcétera, sino más bien de que tomen conciencia, de suman su propio trabajo. ¿Qué se está haciendo en torno a ello? Exactamente. Bueno, como una respuesta, ¿no?, para darle una... ¿Qué es lo que queremos hacer los hombres, justamente? No es entrar, ¿no?, en la lucha feminista y liderar esa lucha feminista, ¿no? Las luchas de las mujeres son de las mujeres y nosotros los hombres tenemos que retroceder un poco y hablar entre hombres, ¿no? Cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros, por qué estamos haciendo estas cosas y asumir, ¿no?, que todo tipo de violencia no se justifica con nada, que necesitamos rechazar la violencia, apoyar las reivindicaciones sociales de las mujeres, ¿no?, sus derechos y reconocer este sistema patriarcal, ¿no? Los hombres tenemos que reconocer que hay una estructura que nos está, como decía Jimmy, matando a nosotros mismos, ¿no? Nosotros los hombres somos como hombres versus hombres, ¿no?, ahí directamente, y estamos nosotros mismos yendo en contra, ¿no? Y claro que nos afecta y tenemos que reconocer ese sistema. A propósito de lo que dice Cristian, que entre hombres también se están matando. Es verdad, porque siempre dicen que las mujeres somos las primeras enemigas de las mujeres
y los hombres no? Mira, el tema de la violencia tiene Entre que ver hombres. mucho con la naturalización del acto violento como una forma de ejercicio de poder. Es decir, los hombres desde muy chicos aprendemos a resolver nuestros conflictos imponiendo nuestra voluntad. Y sabemos que la forma más fácil de imponer la voluntad es un golpe. Y por supuesto, esto lo vamos especializando en el avance de nuestro desarrollo. Y en cierto minuto habrá hombres que ejercen la violencia física como un recurso de dominación. Habrá hombres que ejercen la violencia psicológica como recurso de dominación o la violencia sexual. Ninguno de los hombres puede decir que es ajeno a este aprendizaje. Todos los hombres hemos aprendido desde chiquitos. Acordémonos, sino cuando llegábamos llorando del kinder o del colegio a la casa y llorando, ¿qué ha pasado? Mi amiguito me ha pegado. Respuesta del papá, la mamá, el abuelo o cualquiera del entorno familiar, ¿por qué no le has respondido? Porque así se resuelven los conflictos. Si esto lo traducimos a la relación que los hombres tenemos en la cotidianeidad, ¿cómo los hombres resolvemos un conflicto? ¿Dialogamos? Por supuesto que tal vez algunos empiezan dialogando, pero la forma más fácil de resolver el conflicto, así lo hemos aprendido, Nos vemos afuera. es a golpes. Que posteriormente después podemos volvernos cuates otra vez, volver a ser amigos en esta lógica, puede ser, pero definitivamente el recurso de la violencia es el recurso fácil. Si a esta violencia, además, le damos el contenido de dominio, los hombres usamos la violencia para dominar, para controlar. Y ahí se expresa la violencia sobre la vida y cuerpo de las mujeres, la vida y cuerpo de los niños y niñas, la vida y cuerpo de los adultos mayores, y por qué no también la vida y cuerpo de otros hombres. Entonces, no es que voy a pegar al que considero el alfa del grupo, voy a buscar al que considero el inferior. Y entonces ahí se dan relaciones de poder. Es decir, hablar de violencia es hablar de relaciones de poder. Y por esto hay que ver que cambiar estos parámetros van a implicar cambiar las relaciones de poder. Tú me preguntabas al inicio de la entrevista, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es cambiar relaciones de poder de esta cotidianeidad de interacción que tenemos en la vida. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto nos llevará también a repensar cómo queremos construir un nuevo pacto social de relacionamiento de nosotros hombres con ustedes mujeres. Hoy las cosas están cambiando en el mundo. Hay más mujeres en el espacio público, hay más mujeres trabajando, pero todavía esas mujeres al mediodía tienen que seguir corriendo a la casa para atender la casa y la familia. Nosotros los hombres estamos trabajando, pero no necesariamente corremos al mediodía a atender la casa. Entonces ahí también hay que cambiar esta mirada de roles tradicionales, romper los roles. No hay roles de hombres o roles de mujeres. Tú sabes que me mata cuando empieza estos días de Día del Padre o Día de la Madre y que a las mamás que van, porque son las que se hicieron cargo de la familia, les dicen, ahora tú eres mamá y papá de tus hijos. No, señores, ella es mamá simplemente, ¿no? O cuando un papá empieza a cuidar a los hijos porque hay ausencia de la mamá, se lo sobrevalora, ¿no? Qué maravilla de hombre, y ahora tú eres el abnegado de la casa. En realidad, la responsabilidad de cuidado y atención de hijos es de papá y mamá, si es que hay. Porque además las familias no son tradicionales, no es papá, mamá. La familia puede ser tan diversa como somos nosotros. Les apuesto que nosotros cuatro aquí en el panel, cada uno tiene su propia construcción de familia diferente. Todo esto es cambiar, es cuestionar, es mostrar. Entonces te darás cuenta que cambiar este modelo machista, lo primero que tenemos que hacer es mostrar el costo que este modelo tiene para la vida de las personas. ¿Qué dices, Cristian? Efectivamente, creemos justamente en ese cambio, creemos que se puede lograr grandes cosas, creemos justamente a través de los proyectos que estamos implementando en nuestros municipios, ¿no? Trabajar justamente. Yo quiero hacerte una pregunta. En tu casa, ¿cómo te cuestionan? ¿Qué te dicen cuando tú les planteas, por ejemplo, este tema de las masculinidades? Generalmente, yo tuve una experiencia, ¿no? Que crecí sin mi padre y bueno, mi madre tenía que trabajar y yo me quedaba en la casa. Atendía a mi hermana pequeña y tenía diferentes ahí roles hogareños, ¿no? Cocinaba, lavaba todo. Y cuando llego a la escuela no me preguntan eso, ¿no? La profesora que se había enterado que yo estaba haciendo eso. ¿Usted cocina en su casa? Y yo le digo, sí. ¿Usted lava en su casa? Y yo digo, sí. Estamos hablando de Beni, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Perfecto. Y claro, y mis compañeros todos eran hombres, ¿no? Entonces, y después de eso me dicen, no,
pero ¿cómo? O sea, no, así. Y todos mis compañeros no me miran con cara. Yo no entendía, la verdad. Pero sí, ahí tuve un choque, ¿no? Con este modelo machista, ¿no? Y lógicamente ya después te tildan de diferentes cosas, ¿no? Y por el hecho de, entre comillas, parecer mujer. ¿Y dónde está eso escrito, no? Nuestra cultura nos va creando esos patrones, ¿no? Que justamente no son los correctos. Y claro, tenemos que justamente cambiar. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de las redes de hombres, ¿no? Queremos constituir en nuestros municipios justamente hombres que estén hablando del tema, cuestionándose estas cosas. Justamente vamos a trabajar con materiales del CISTAC. Aquí Jimmy es justamente una parte fundamental, ¿no? En el proyecto para el trabajo con hombres, y queremos, ¿no? Reproducir eso en todos los municipios donde estamos trabajando, ¿no? Y eso va a repercutir a nivel Bolivia y esperamos tener buenos resultados. Y en todo caso, se trata de que los hombres asuman conciencia de la necesidad de que haya este cambio, que las mujeres también asuman conciencia de sus derechos, de también lograr este cambio, pero en ningún caso de una rivalidad, de un enfrentamiento, porque a veces lo hacen ver de esa manera, ¿verdad? Definitivamente. Lo primero que tenemos que entender es que trabajar masculinidades no es antagónico a la propuesta feminista. La propuesta feminista como propuesta política de transformación social lo que nos plantea es un cambio de las relaciones de poder para construir una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres valemos lo mismo, donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades y donde hombres y mujeres podemos construir relaciones respetuosas, democráticas, en paz. Si recuperamos esos principios que el feminismo nos ha planteado y los ponemos en reflexión para nosotros los hombres, no tendríamos por qué sentir que eso es antagónico. De hecho, no es antagónico, más bien es complementario. Yo creo que para trabajar, por ejemplo, programas de prevención de violencia, es indispensable trabajar con los hombres. Dato estadístico. De cada 10 denuncias que se tiene de violencia en el espacio familiar, 7 a 8 mujeres son víctimas. Eso quiere decir que hay 7 a 8 hombres agresores. Entonces, trabajar la prevención de la violencia tiene que tener necesariamente como estrategia también el involucrar a los hombres. ¿Cómo y para qué? ¿Cómo? Por supuesto, buscándolos en sus espacios. Te cuento que no es fácil involucrar a los hombres. Si yo, por ejemplo, organizara hoy día un taller para padres, veamos el caso de las reuniones de padres y madres de familia. ¿Quiénes van en el colegio? Las mamás. ¿No ve? Y entonces yo digo, deberíamos ser más honestos. Deberíamos llamarla nomás reunión de madres de familia. Pero todavía le seguimos poniendo, por ese estatus y privilegio patriarcal, reunión de padres y madres. Divertido. Cuando se escoge la directiva de la escuela a nivel de padres y madres, van más mamás, pero siempre se escoge al papá, ¿no? Como los gremiales, ¿no? En la estructura orgánica de cualquier sindicato, comunidad, siempre sigue privilegiando a los hombres. Entonces, tenemos que llegar a los hombres. Para llegar a los hombres tenemos que crear estrategias creativas. Ya te decía, si convoco a un taller para padres, te apuesto que voy a tener más mamás interesadas en hablar de este tema. Pero lo mismo pasa si hablamos de salud. Si convoco a un taller o un curso sobre salud, voy a tener más mujeres. Pero si convoco a un taller o un curso sobre liderazgo, sobre manejo económico, sobre política, voy a tener un montón de hombres. Hay que romper este imaginario de que el cuidado, la atención, lo doméstico solo tiene que ver con las mujeres. Nosotros los hombres también tenemos un rol importante ahí. Así como las mujeres tienen que empoderarse en procesos participativos, políticos, económicos, nosotros los hombres también tenemos que entrar a la casa. Romper este modelo nos ayudará mucho a repensar lo que nosotros ganamos. Yo digo, para hablar de paternidades, tomando en cuenta que estamos en torno al Día del Padre, no necesitamos ser papás, ni biológicos ni elegidos. Porque todos nosotros, los hombres, acá en este panel y en el set, y los que nos están viendo, tienen una historia incompleta con su papá. Entonces sí podemos hablar de paternidades. O sea, no necesito yo ser papá con mi hijo, porque yo he sido hijo de alguien, de un padre. Y en esa historia tengo algo incompleto. Entonces empecemos a preguntarnos, si yo pudiera reclamarle a mi papá algo, ¿qué le reclamaría? Increíblemente en talleres, ¿sabes qué me dicen? Le reclamaría afecto, le reclamaría presencia, le reclamaría que hubiera estado conmigo. Eso quiere decir que nosotros los papás somos sujetos ausentes del espacio de la crianza de nuestros hijos. Entonces empezar a cuestionar esto implica cambiar nuestras relaciones sociales. Eso no es antagónico con nada, eso es calidad de vida, es vivir bien.
El sistema patriarcal entonces ha quitado el derecho a los hombres, su derecho a la paternidad. Exactamente. Vemos justamente en los ejemplos que hay una carencia, ¿no? Desde niños nos van diciendo, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres así, así, ¿no? Y eso va repercutiendo también en la crianza de los hijos, ¿no? Y creemos justamente que eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar el modelo y lógicamente esto va a generar, como bien se decía, calidad de vida. Realmente esa ausencia se siente, ¿no? Y estando los padres ahí, no pueden darte un beso, ¿no? No pueden darte una caricia, no pueden darte un abrazo, ¿no? Creyendo muchas veces que te vas a volver gay, ¿no? Y tenemos esos padres que para mantener el modelo tienen que llevar a un prostíbulo a su hijo para iniciarse, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Este modelo que tiene que tener justamente sus patas arraigadas en valores y no así en mantener las cosas como están. Muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias. Bueno, feliz Día del Padre. Ejerzan su paternidad, es un derecho de los varones y con el apoyo, por supuesto, de las mujeres también, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta.